Muchísimas gracias al doctor Hugo Aboites, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en educación y sistemas de educación media superior. Doctor Hugo Aboites, esta semana tuvimos dos noticias bien importantes respecto al acceso y a la accesibilidad a este tipo de educación. Una es que, de acuerdo con la información que nos dijo la presidenta, se acabaron los rechazados de las universidades públicas en el país, incluso de las escuelas de educación media superior, por esta cuestión de que ya no hay, se aceptan otras opciones dentro de para los alumnos, ¿no? Que querían estudiar en algunas escuelas y no solo se tienen las de alta demanda. Entonces, ¿qué tan cerca estamos en verdad de lograr algo de cero rechazados y cómo va cambiando esto el marco de la educación media en nuestro país? Lo pregunto un poco porque usted ya nos ha aclarado en veces anteriores que la educación media superior es, digamos, como el patito feo que quedó aplastado entre las universidades y las secundarias y que no tiene un lugar bien a bien, digamos, en el diseño institucional educativo de México. Entonces, con esto de los ceros rechazados, ¿estamos paliando ese lugar? ¿Se le está dando un mejor lugar a la educación media superior? Bueno, la primera cosa que hay que clarificar es esto de rechazados. Hay dos definiciones distintas. Una, la de las autoridades, que cuando hablan de rechazados hablan de que es una persona que no encontró ningún lugar disponible en las opciones que se presentaban y por lo tanto no puede empezar a estudiar, queda fuera del sistema educativo y queda pues totalmente en el vacío, vamos a decirlo así. Esa es la definición de las autoridades. ¿Sí? Es una definición que les conviene porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es decir, más bien de la zona metropolitana del Valle de México, que incluye el Estado de México, algunos municipios del Estado de México y todas las delegaciones de la Ciudad de México, pues les conviene porque hay muchas opciones que están medio vacías precisamente porque o están lejanas o están muy desfavorecidas, o tienen malas instalaciones, no tienen fama de ser buenos lugares y entonces los jóvenes pues simple y sencillamente no acuden a esos lugares. Entonces, esa definición de las autoridades es muy conveniente para ellas, para las autoridades, porque les permite llenar todos los lugares que quedan vacíos, dado que pues, la preferencia fundamental es por la UNAM y el Politécnico. En segundo lugar, la preferencia es por el Colegio de Bachilleres y algunas otras, el IEMS, las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y algunas otras escuelas que tienen fama de ser mejores que el común denominador de las técnicas y que estos son en orden de preferencia cómo se organiza la demanda. Entonces, ya repito, es una definición esa de las autoridades porque es muy difícil que quede disponible, que quede vacío, perdón, que queden ocupados todos, absolutamente todos los lugares que hay disponibles. Eso no ha ocurrido en relación con los aspirantes, no en relación con la población de esa edad de la educación media, sino con los que activamente se inscriben y todo lo demás. Esa es una definición. La otra definición es la que usan los estudiantes y los padres de familia, que consiste en este razonamiento. Mi hijo, pues, quiso entrar a la UNAM, no lo admitieron en la UNAM, pues es un rechazado. Y tiene razón en el sentido de que el hecho de que encuentre cualquier lugar, pues eso no resuelve el problema de que el joven quiere un lugar donde pueda desarrollar todos los talentos y capacidades y que considere que es un muy buen lugar para estudiar. En ese sentido, yo opto por la definición de los padres y los estudiantes. Que el rechazo se da entonces en la medida en que yo quiero ir a la UNAM no me admite porque no tengo suficientes puntos y entonces soy un rechazado de la UNAM o del Politécnico o del Colegio de Bachilleres, dependiendo cuál fue mi primera opción. Luego me dan una opción de remedial, de compensación, de consolación.
y yo decido si la tomo o no, pero rechazado ya estoy rechazado. Y tiene razón en el sentido de que no se trata simplemente, dada la diferenciación que hay tan grande, no se trata simplemente de estar en cualquier lugar, sino se quiere estar pues, en los mejores lugares o en el que yo considero que es el mejor lugar. Ahí entran muchas posibilidades. Hay jóvenes que quieren ir a una escuela técnica y van a esa escuela técnica. Pero la trampa está en que se diga, bueno, él quiso entrar a la UNAM, pero también apuntó otra institución y entonces quiere decir que quiere las dos. Cualquiera de las dos está bien para él. No necesariamente. Lo que pasa es lo que los jóvenes lo que hacen es, bueno, me apunto para la UNAM y en caso de lo peor, que no quede, pues veo si me quedo en la otra opción, pero en realidad esa otra la pongo ahí porque pues porque dan la posibilidad de ponerla y más vale poner algo que no poner nada. De hecho, todavía el año pasado podían poner hasta 20 opciones distintas, pero eso no les quitaba la idea de que habían sido y la realidad de que habían sido rechazados. Entonces, eh, ¿cómo está la cuestión de las cifras? Bueno, la SEP da una serie de cifras interesantes. Son 272.000 aspirantes para la educación media superior en el concurso este, bueno, en el espacio de coordinación de la educación media superior, como se le llama ahora, 272.000. Ahora, hay ciento, vamos a ver cómo está la cosa, son ciento, lo que pasa es que no, los papeles que tengo están en la computadora, entonces no puedo verlos porque estoy viéndolo a usted. Este, déjeme ver si lo puedo ver de todas maneras. Mm. Este es el problema de no preparar, porque no sabía de qué íbamos a hablar realmente, ¿no? Vamos a ver. Pues no, no se puede. Más bien una disculpa de mi parte por no avisarle de este Sí, otro sí, tema, no, sí, ¿no? sí, sí, Pero está bien. Creo que déjeme, sí. déjeme ver esto. No, no, y yo no soy muy hábil con estas cosas, la mera verdad. Entonces, déjeme ver. Tampoco, acá puede ser que aquí esté. Vamos a ver. Ah, entonces, son 272.000 aspirantes. Más de la mitad, 161.000, solicitaron ingreso a la UNAM o IPN. Es decir, que la mayoría de los jóvenes van a querer ingresar a la UNAM o al IPN. Ahora, son 161 aspirantes y el binomio UNAM-IPN ofrece en total solo 62.500 lugares, ¿sí? 35.000 la UNAM, 27.000 el Politécnico. Esto significa 62.000 lugares disponibles para una demanda de 161, significa que 98.000.9 estudiantes van a quedar fuera porque no hay espacio para ellos. Entonces el rechazo va a ser, con la definición ya dada, va a ser de casi 100.000 personas jóvenes. Eh, ahora, eh, entonces, sí hay un rechazo ahí muy grande, significativo, de 100.000 lugares. Entonces, va a acabarse con el problema de los rechazados, no según la definición que estoy yo tomando y mostrando que la definición de las autoridades no funciona, porque si se piensa que con que exista un lugar y haya un joven sin escuela, entonces él puede ir a esa escuela. Con esa definición, en realidad no hay en la zona metropolitana que se inscribe al examen de admisión a la educación media superior, no hay rechazados, según la definición Claro. de las autoridades, puesto que se considera que habiendo un lugar se le ofrece a ese joven. Si no lo quiere, pues no, no lo quiere. No es que no haya un lugar para él, no es un rechazado. Ahora, cuando desde la Presidencia de la República y desde la SEP, sobre todo, se insiste en que ya no va a haber rechazados, entonces como que no saben de qué están hablando. Porque si están hablando de
de que hay lugares y hay jóvenes sin escuela y entonces hay que acomodarlos y entonces ya no queda ningún. Esa definición a lo que lleva es que no hay rechazados en lugar, en este caso. Como no hubo rechazados hace 10 años, no hubo rechazados hace 9 años, dependiendo de esa definición. Y Claro, entonces no se sabe de qué está hablando. Cuando la SEP dice ya no va a haber rechazados, está suponiendo que hubo rechazados. Ahora, según la definición de las autoridades, no hubo rechazados. Y me supongo que según la definición de la SEP, tampoco va a pensar que un rechazado es que el quien no puede entrar a la UNAM. Y en ese caso, si piensa que no es un rechazado, bueno, pues entonces, ¿para qué meterse a decir que no hay rechazados si ya desde hace 5 o 10 años los encargados de la Comipems han estado diciendo no hay rechazados? Entonces, ¿cómo no? Desde hace muchos años, la, la, la UNAM no ha cambiado el número de espacios que ofrecen la educación media superior, que son alrededor de 33,000. Este año, por una concesión muy particular, están ofreciendo 35,500, o sea, como 2,000 más, ¿no? Eh, pero en realidad casi siempre ha rondado los 33,000 aspirantes. Ahora, viendo las estadísticas de la UNAM, antes de que existiera el examen único, ya se admitía a cerca de 40,000 aspirantes. Antes del examen único, la UNAM admitía a cerca de un poco más de 40,000 estudiantes. Eso admitía en un año dado. Entonces, ¿qué pasó? Con el examen único, la UNAM aprovechó para dejar de ofrecer 40,000 y bajarse a 33,000 o 35,000, como es el caso del día de hoy. Entonces, en lugar de aumentar el número de lugares disponibles para los aspirantes en estos 30 años de examen único, la UNAM lo que hizo fue restringirlos. Entonces, ahí hay un problema de responsabilidad social, pues muy importante, ¿sí? Que la UNAM hizo eso. El Poli no, el Poli ha mantenido desde antes del examen único una matrícula cercana, pues, a los 27,000 lugares, matrícula de ingreso, o sea, número de aspirantes que son admitidos. Ese es otro problema muy serio. Ahora, hay además otro rubro por el que los estudiantes pueden ser rechazados. Por ejemplo, hay dos maneras de pedir UNAM y Poli. Una es la de decir quiero UNAM y Poli o Poli, nada más una institución, o la UNAM o el Poli, y entonces pues ese es mi situación. eh, Estos serían pues rechazados, evidentemente, si no quedan, pero están también otra categoría de aspirantes, son los que escogen UNAM o Poli y además escogen otra institución que sí sea de pase inmediato. O sea, salvo los que estén tratando de entrar al Poli o a la UNAM, todos los demás tienen pase sin examen a sus opciones. Pero cuando se saturan, como yo supongo que es el caso del colegio de bachilleres, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hacen un sorteo. Ahora, cuando se hace un sorteo, quiere decir que hay más aspirantes que lugares disponibles. ¿Eso qué quiere decir? Que también ahí va a haber rechazados. Es decir, todos aquellos que queriendo entrar al colegio de bachilleres que tiene un cupo X, pero que siempre hay mucha más demanda, pues no van a entrar. Y esos también, según mi definición o la definición de los padres y de los estudiantes, son jóvenes rechazados. Entonces, son 100,000 de la UNAM y el Poli, pero si contamos también los del Colegio de Bachilleres y otros más, que tengan mucha demanda y que se vean obligados a rechazar jóvenes, pues el número de rechazados puede subir. No sabemos qué tanto. Con los datos que nos da la Secretaría de Educación Pública, no podemos estimar o deducir cuál es el número de personas que serán o han sido ya, porque ya esto ya pasó, eh, que han sido rechazadas, no admitidas en el Colegio de Bachilleres, que era, digamos, su segunda opción o a lo mejor la primera opción. Entonces, estos son elementos
que me parecen a mí importantes. Subrayo la responsabilidad, la irresponsabilidad que existe por parte del Estado y de las autoridades universitarias de no aumentar la matrícula de ingreso en la educación media superior, a pesar de que pues ya tienen 30 años y no aumentarlo en 30 años pues es un poquito irresponsable, diría yo. Entonces ahí hay que señalar eso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues sería toda una disquisición sobre el Estado y sobre las relaciones entre los rectores y la Secretaría de Educación Pública o el Estado mismo, los rectores y el Estado. ¿Por qué es que se ha permitido que las universidades no sean exigidas y cumplan con su responsabilidad de ofrecer a la mayor cantidad posible de jóvenes un lugar en la educación media superior? Ah, creo que lo Y la perdí. educación Ah, media sí. superior de el ingreso a la... ¿Mande? No, 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 adelante, es que mi conexión está un poco inestable y creo que creí que lo había perdido por un momento. Perdóneme la Ok. interrupción. Bueno, le decía que si tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este punto del ingreso a la educación media superior, pues sería el momento de hacerlo, para entonces ya pasar al segundo punto que me había planteado. Sí, es que exactamente creo, se me hace interesante un poco pensar si los dos podrían estar concatenados, ¿no? Porque Sí, la sí están cuestión de decir, concatenados. la Sí, cuestión de decir no tenemos rechazados y decir ahora vamos a hacer el bachillerato nacional para que los estudiantes salgan con dos títulos, para que tengan una mejor continuidad en sus carreras universitarias, un poco lo que me suena es decir, vamos a hacer más pases a las universidades, pero no entiendo completamente cómo podrían, digamos, amalgamarse o juntarse o operar en conjunto, que creo que son las cuestiones que nos ha a ver, fallado en explicar completamente la autoridad educativa. Pero no sí. sé usted cómo vea que puedan funcionar en conjunto Bueno, estas dos. mencionó algo de dos pases, ¿no? No entiendo eso. Dos títulos, ¿no? Que dan el título de Ah, bachillerato y que dan bueno, el sí, título ok. de carrera técnica, más bien Bueno. dicho, sí. Ok, mire, se ha usado esto del marco curricular único como una manera de decir ya no va a haber diferencias entre las escuelas, porque lo que tenemos ahorita es un sistema educativo en la educación media superior en el caso, sobre todo de la zona metropolitana, sumamente diferenciado, porque tenemos una institución técnica que le enseña al joven cómo tejer macramé o cómo cortar una tela para hacer un vestido, y por otro lado tenemos una escuela, un bachillerato, una preparatoria o un plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues que le enseña filosofía, le enseña historia, le enseña a lo mejor cuestiones de física y química que son bastante avanzadas más allá de la secundaria. Y entonces la diferencia es abismal. Entonces, se plantea esto de la marco curricular único como una manera de decir vamos a uniformizar a nivel nacional todos los bachilleratos para que no haya la tentación de decir es que es mejor esta escuela que otra. Todas, he oído yo esa frase, todas las escuelas van a ser iguales. Esa es la justificación que se da y está concatenado con Con el lo espacio del... de coordinación de la educación media superior, en el sentido de que ellos resienten, estoy hablando de los de la SEP, resienten el hecho de que, pues, que la gente quiere la UNAM y el POLI y no quiere las técnicas. La gran mayoría de las personas no tienen mucho interés en eso. Entonces el examen único ha servido incluso, o sirvió, para que aquellos lugares que no tenían mucha demanda se llenaran con todos estos jóvenes que no habían tenido acceso a ningún otro lugar y bueno, pues por lo menos tenían acceso a hacer macramé o sastrería o electricidad en una escuela técnica, ¿no? Cuando ellos querían ser científicos, químicos, licenciados, abogados. Y esa educación media, por supuesto, no les facilita mucho el acceso a una facultad. Entonces, esa es la manera como hasta el momento he visto yo que se concatenan una y la otra.
El hecho de que den dos títulos no creo yo que sea una cosa que va a ayudar a que no se mantenga esta diferenciación. Es más, yo creo que la idea de hacer un marco curricular único pues tiene muchos bemoles. Si se está pensando que en todas partes se va a estudiar exactamente lo mismo, que es un plan de estudios que organiza la SEP, entonces la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y esto ya se acordó con la UNAM? ¿La UNAM está de Claro. acuerdo en cambiar el currículum del CCH y de las preparatorias para ajustarse al marco común de la UNAM, perdón, de la SEP? Francamente, lo dudo. Dudo que ellos acepten. Lo mismo con el GEMS, las preparatorias de la Ciudad de México. Ahí usted encuentra profesores que están pues muy clavados en un proyecto pedagógico muy distinto al de los CETIS, a los CEBETIS, incluso ¿cómo se llama? El colegio de bachilleres, perdón, sí, el colegio de bachillerato, el Colbach. Sí, Son distintos los planes de estudio, son distintos en las escuelas técnicas. Entonces, la UNAM va a querer eso, yo lo dudo mucho. El Poli va a querer eso, no tanto lo dudo, porque esa es, de hecho, la matriz de la educación técnica en México. Pero de todas maneras, sí puede tener ciertos problemas porque tiene carreras como economía, como medicina, que evidentemente, pues con un título técnico no ofrecen muchas posibilidades de un estudio real, sólido, ¿no? Entonces, ahí está el primer problema. Va a tratarse de uniformizar a todos, absolutamente a todas las escuelas, al marco único de la SEP. Bueno, pues buena suerte, porque no creo que sea posible. De hecho, el problema del espacio de coordinación de la educación media superior es está fallido el proyecto. ¿Por qué? Porque la UNAM y el Poli dijeron, de ninguna manera vamos a cambiar nosotros nuestra idea de nuestros cómo modelos acceder de... a la educación media superior. No Claro. vamos a cambiar el examen. No lo vamos a quitar, por supuesto, no tampoco lo vamos a cambiar, no vamos ahí. Y entonces, pues deja de ser un espacio de coordinación y es en realidad un espacio mixto, donde convive dos instituciones enormes, dos sistemas, dos soles enormes y una serie de planetas pequeños que circulan alrededor y que no tienen más remedio que sujetarse a a la gravedad y gravedades que plantean estos dos planetas tan grandes. Entonces, pues va a encontrar la misma dificultad. Entonces, ahí sí que nos contesten. Va a ser un marco común administrativo, es decir, administrativo académico, que van a expedir nada más los títulos, pero los currículums en sí mismo los va a hacer. ¿Qué será? ¿Cada entidad federativa o cada sistema? ¿El sistema CETIS, el sistema CEBETIS? ¿Cómo va a ser? Si va a ser solamente administrativo y va a repartir dos diplomas a diestra y siniestra, bueno, pues eso es posible, pero bueno, sería una especie pues de simulación, porque en realidad no tiene nada de común. Si el programa del colegio de bachilleres sigue siendo el mismo, y lo mismo el del IEMS, y lo mismo el del CCH, y lo mismo de este, Salud. de otras instituciones, pues en realidad ya lo de común ya no es tan común. Y entonces, pues, pero habría que ver qué es lo que están pensando. Si están pensando en la misma lógica que hicieron lo de la coordinación de educación media superior, de nuevo les deseo mucha suerte, pero va a ser un proyecto fallido. A mi modo de ver, van a cambiar los nombres, se va a soñar, a idealizar que la cosa está funcionando y adelante. Ahora, ya la idea de de un sistema dual o de educación dual, de entrada plantea también otros problemas. El más grave, el más completo, es un sistema desarrollado en Europa, en Francia o Alemania, según entiendo, que tiene mucho que ver con el hecho de que son economías muy avanzadas en el sentido en sentido de muy terciarizadas de industria, de, de comercio muy
muy avanzado, tecnologías del último grito, cuando México es un país de minería, de petróleo, de cultivos, de maquiladoras, que no tienen la variedad y no tienen la recompensa económica que ofrece en Europa a los jóvenes que se dedican a los estudios técnicos. Un técnico Claro. de la Volkswagen en Alemania, por ejemplo, pues gana bastante bien en relación con los sueldos profesionales, es decir, con los profesionistas. Y eso en México no ocurre. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria avanzada. Entonces se va a pegar un modelo europeo a una A de una un realidad desarrollo diferente, ¿no? avanzado Ajá, exactamente. a una economía y una realidad que es también muy distinta. Y eso pues va a generar problemas. ¿Qué problema? Pues que la gente va a decir, pues sí, para qué me sirve tener una- un título de técnico si no hay lugares para técnicos y cuando hay lugares para técnicos les pagan una bicoca? Entonces, Claro. pues me agarro más bien del diploma que me da posibilidades de pasar a la educación este, superior y no me quedo tanto en este asunto de, de lo técnico, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas interrogantes, habría que ver, por eso era el interés en conocer cuál es el plan. ¿Cómo van a ellos a resolver el problema, primero, de la diferenciación tan grande que existe entre regiones aquí en México? Que la educación técnica no puede ser igual en Oaxaca que en Chihuahua o en Nuevo León. Ahí la industria está avanzada, o en la Ciudad de México, donde sí hay, digamos, un núcleo industrial importante, pero no en Oaxaca, no en Chiapas, no en Guerrero, no en gran parte de Veracruz, no en Michoacán. Y entonces ya tiene usted medio país que va a decir, bueno, ¿yo para qué quiero este doble diploma, ¿no? Eh, Ahora, la cuestión también tiene que ver con qué va a pasar en la preparación propiamente académica. Actualmente la preparación académica es pues muy variable. Hay lugares, hay escuelas muy buenas. Yo tengo muy buena impresión del IEMS, por ejemplo. No tengo buena impresión de algunas escuelas técnicas. Hay otras que sí generan jóvenes muy preparados. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo, pues no sé, varias décadas, este, trabajando con jóvenes de primer ingreso a la Ujú. Universidad Autónoma Metropolitana. Por lo tanto, yo puedo conocer perfectamente bien cuál es la preparación que tienen. Hay algunos que no saben escribir y no es así de que no saben hacer poemas o no saben hacer una novela o un cuento. No, no saben escribir, no hacen letras correctamente, no hacen las letras correctamente. Y sin embargo, vienen con buenas calificaciones de la escuela técnica. ¿Por qué? Pues porque le enseñaron computación. Entonces es un genio esta persona, que yo no lo soy, pero ella sí, para manejar las computadoras, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si está entrando a la UAM, o sea, a la educación superior, a estudiar una carrera profesional, tiene dieces en sus materias. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo admitimos? ¿Le decimos, órale, métete a estudiar química o veterinaria o electrónica, porque esa es su carrera? Pues no sé, pero ese tipo de cuestiones tenemos. Y otros que escriben muy bien, que escriben muy bien. Y escribir es importante porque es una manera de pensar. Y entonces en esa manera de pensar uno sabe qué tan profundamente ellos se prepararon para una carrera profesional. Es decir, si tienen una base humanista, académica sólida, más o menos profunda, el tipo de problemáticas que ven, etcétera, pues eso indica mucho. Pero tenemos ese problema dentro de la propia universidad, tenemos el problema de que hay jóvenes que van a estudiar veterinaria o para ser dentistas y no quieren saber absolutamente nada de todo lo demás. Y entonces sí, pues es una escuela para ellos
técnica en el sentido de que saben muy bien quitar y poner dientes, aunque se les dé un diploma de profesional, porque saben otras cosas, ¿no? Saben operar, saben qué tipo de enfermedades puede haber en la cavidad bucal, en fin, cosas de ese tipo, sí, sí, también tienen eso. Pero tenemos dos rutas profesionales muy diferentes, ¿no? En la propia universidad. Pareciera Eh, y ajá, sí, dígame. este, nos quedan como 2 minutitos. Me gustaría hacerle una última pregunta y para hacer un cierre, porque si no, el Zoom luego nos cierra la sesión No solita, ¿no? cierro. Porque Ajá, yo no pago la versión completa. sí, hace bien. Pero pareciera que se quiere dar títulos para aumentar la matrícula de estudiantes sin preocuparse, uno, por qué tipo de educación están recibiendo y qué tipo de perfiles de egresados van a tener, y sin tomar Sí, en cuenta tampoco el campo laboral al que van a salir. Entonces, pareciera un correcto. poco así, ¿es esta la idea? Sí. Y esto a dónde No, nos podría no. llevar? ¿A tener un montón de gente con títulos que no sirven para nada? No, no es la idea, yo diría es la ilusión, ¿sí? Porque Claro, precisamente pasa eso. Es difícil decir que algo no sirve para nada, ¿no? Yo no sería tan radical, pero algo aprende uno, evidentemente. Pues, si yo me meto a definitivamente. estudiar sastrería, pues aprendo muchas cosas que no tengo idea, entonces no sirve para nada. Ya puedo ahora, si tengo necesidad, pues hacerme una camisa. Pero bueno, la ilusión es que eso significa que tenemos una fuerza de trabajo preparada para recibir toda la inversión extranjera, lo cual no necesariamente es más. La inversión extranjera ya trae sus productos tecnológicamente completos. Lo único que necesita es cosas muy simples como el ensamble, como la traducción de ciertas instrucciones, como la adaptación de ciertas tecnologías al tipo de máquinas de computación que se tiene acá en México, o la adaptación al mercado, o la adaptación a la exportación de esas mercancías. En fin, ayuda. Se ve como exitoso el hecho de que México aparezca cuando no tiene esa capacidad. Por ejemplo, México está en los últimos lugares en escolaridad superior en América Latina. Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, nos superan en términos del número de estudiantes, la proporción de estudiantes que están de edad de educación superior, que están en una institución de educación superior. Somos los últimos. Argentina tiene el 80%, nosotros tenemos como el 40% Entonces, somos en el papel deficitariamente. Ahí estamos ya de regreso sin que el Zoom nos vaya quitando minutos importantes. Justamente estábamos hablando de esta cuestión, ¿no? Del déficit que se tiene, Ujú. del papel deficitario de la educación, ¿no? En la cual no es que salga, es que uno aprende cosas, ¿no? Pero no sabemos muy bien para qué se van a aprender estas cosas y si nada más van a ser para hacernos un país maquilador, ¿no? O cuál sería el fin de estar interviniendo de esta manera en la educación media superior. Más o menos por ahí va la idea que recuerdo. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que si ve uno lo que se ha dicho sobre el nuevo sistema de bachillerato, sí hay una noticia que acabo de encontrar aquí. Este, Hay muchas cosas es una noticia del sábado 16 de agosto de 25 en la jornada, página 9. Y entonces aquí dice todas las cosas que se van a hacer, por ejemplo, que este nuevo sistema va a empezar en el 25-26 para todas las escuelas que dependen de la SEP y todas las demás públicas, que sean públicas el 26-27. Bien, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Una cosa que veo es que no hay una evaluación, no se plantea en todos estos pasos que se están generando aquí el hacer una evaluación de cuál es la situación de los jóvenes y cuáles son las necesidades que tiene la economía mexicana real, concreta, en distintas regiones respecto de la formación de sus jóvenes. Ahí siempre se presenta un dilema. La escuela debe sustituir la formación que cada industria debe dar a sus jóvenes, dárselas antes de que lleguen a trabajar, sin saber en qué van a trabajar, o no, puesto que no saben qué van a trabajar, finalmente es mejor darles ciertas bases, ciertos lineamientos, algunas habilidades
más o menos universales. Esa es otra vía. No se habla sobre eso, no se dice si se va a hacer una evaluación, lo cual me parece a mí indispensable. Primero ver qué se necesita, dónde se necesita, y entonces planear, en todo caso, la parte técnica del bachillerato dual, porque la otra parte es, digamos, general, le llaman. eh, ¿Qué cosas habría que plantear en el plan de estudios, en la formación de los jóvenes? Y la evaluación también del panorama económico del mercado laboral real y el que se puede crear. También la preparación de jóvenes crea un mercado, en el sentido de que, bueno, hay toda esta gente que sabe hacer estas cosas, eso le permite a un emprendedor o un empresario decir, bueno, vamos a armar una industria a partir de todo este capital humano que tenemos disponible, ¿no? Entonces, eso no está. Y me parece que es algo fundamental. No podemos conocer qué tanto estamos en un déficit si no sabemos cuáles son los referentes para valorar qué necesitamos tener. No sabemos qué tanto la industria está, en dónde está la industria como para entonces poder planear qué tipo de formación vamos a dar en cada región y muchas veces en distintas regiones dentro de un estado. Una cosa es, por ejemplo, Nuevo León, Monterrey, que es Le voy a decir a una mi amigo que hay un juego gran que juega industria, muy con próspera, muy sofisticada, y otras son pues el lugar donde venden y cosechan naranjas pero y sobre ahí, hacen si todo viene, otro luego tipo si tienes de todo listo para que agricultura, por vayan a ejemplo, ver si todavía de tenemos temporal. autorizaciones. Lo Sí, sí, mismo en no, Chihuahua, donde tiene bien, usted bien, sierra, una etnia, un pueblo originario ahí, los rarámuris, y luego tiene pues maquiladoras en Juárez, y en fin, es una variedad enorme. Entonces, no existe para estos señores la posibilidad que tienen las regiones concretas de definir ciertos criterios de la educación. Se habla de 5 zonas, pero 5 zonas no alcanzan a identificar las variaciones tan importantes que hay digamos, si son 4 o 5 estados en cada zona, pues ahí ya metimos a Sonora, Sinaloa, a Chihuahua, Durango, y son cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces veo ese déficit también en la planeación educativa, que es el punto en el que estarían ellos. Y mucha ilusión. Veo que van a empezar ya con las modalidades escolarizadas y mixtas, con el marco curricular común y el año que entra ya a todas las demás instituciones públicas. Y ahí entra la UNAM, ahí entra el POLI, ahí entran los que ya vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, esto, pues veo que hay mucha intención, mucho trabajo burocrático y muy poco trabajo a partir de las zonas que opinan, que dicen, qué decisiones pueden tomar. Es muy vertical, muy autoritario en ese sentido, por ser tan vertical. Y el margen de error se amplía muchísimo cuando se toman este tipo de decisiones verticales y además con una enorme prisa. Es muy claro que quieren terminar el sexenio diciendo ya tenemos montado todo un sistema dual de educación a nivel nacional, la industria puede recibir inversiones extranjeras con necesidades de las más sofisticadas, ya tenemos la población preparada y creo que como en el caso de lo anterior, de que veíamos lo del examen único, en fin, todo eso, pues hay más ilusión que intención real, ¿no? Sí, eso veo. Vaya, vaya diagnóstico el que nos ayuda a hacer de estas reformas que se están haciendo de la educación media superior, porque pareciera que se quiere ampliar la educación, pero sin tener muy claro para qué, o para quién y Sí, por qué. exacto, exacto. Sí, Y eso exacto. me parece Exactamente así. crucial. Exacto, es Entonces, pues, crucial. Sí. doctor Hugo Boites, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, por las fallas técnicas que tuve yo de No, este no, lado no, y por no, las no hay fallas de problema, tiempo que también. no hay problema. Espero me quiera tomar la comunicación en otra ocasión de nuevo. Por supuesto que sí. Pues el tema que usted plantea pues es muy interesante. Además, veo que sí sabe. Eso es muy importante para poder hacer Más o menos. preguntas, porque cuando no tiene una idea de qué es lo que está en ese campo, pues evidentemente que entonces sí,
sí hay un problema básico y usted ya superó eso. Entonces me parece que es muy buen comunicador, además, expresa con mucha claridad su corre comercial, ¿no? Con mucha claridad su pregunta, lo que está esperando, entender el planteamiento del problema. No, bien, no, me da muy buena impresión. Le digo, no pude preparar porque pues ni usted ni yo teníamos los datos de exactamente este, de qué íbamos a hablar, pues, porque estos señores no dan. Y cuando dan algo, pues de veras es un dialecto, este, ya ni siquiera chino mandarín, ¿no? Esto puede ser de alguna región de Mongolia o alguna otra parte, porque no se entiende. Por ejemplo, dicen, este, vamos a crear criterios, políticas, directrices, lineamientos, estrategias, planes, programas y acciones. Y uno se queda así, ¿Para qué? ¿Y no, de no qué? solo para qué, sino además, ¿qué va a haber en ¿Qué? cada una de estas cosas, ¿no? Claro, ¿Qué claro. estrategias, qué planes, qué programas, qué acciones? Es decir, yo ya veo a los burócratas de la educación inventando cosas. Esta es nuestra política y estas son nuestras directrices. Si no les gusta, las cambiamos. Lineamientos, estrategias, planes, programas y acciones. ¿De qué manual sacaron esto? Sí, porque esto es de manual, eso no se le ocurre a una persona normal, así que está tratando de ver qué hacer. No, esto es copiado de un manual, probablemente francés o alemán, que de nuevo pues nos remite a una forma de pensar la educación, la industria, la preparación, que es muy de allá. Puede ser muy buena para ellos, para nosotros no sabemos, no sabemos. Eso mero. Pues, doctor, me quedo con estas flores. Muchísimas gracias Ah, por son ella. flores. ¿Eh? Algo sabré, pero no, No, definitivamente de sí, este tema, no más que usted. Ah, pero no, es cómo se planta y eso eso me mero. parece muy bien. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias, doctor. les- Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y allá andamos entonces al contacto. ok, Eh, sí, hasta cuando luego. guste, con Sí. mucho gusto. Ahorita